Bienvenidos a Un Perro Feliz, el podcast sobre bienestar animal. En cada episodio vamos a aprender más cómo mejorar la vida de nuestros perros y sobre la fauna autóctona argentina. Este es tu lugar para conectar con el mundo animal. ¡Vamos! Bienvenidos a una nueva temporada de Perro Feliz. Hemos vuelto con la idea de seguir aprendiendo cómo nos vinculamos y convivimos con los perros, pero este año también me interesó ampliar el panorama y aprender sobre otras especies con las que quizás no compartimos el hogar, pero sí el ecosistema. Así que a lo largo de la temporada iremos recorriendo algunas especies autóctonas de Argentina tratando de entender no solo su comportamiento, sino cómo podemos mejorar la convivencia. Para eso me parece importante entender esto, cómo nos vinculamos nosotros, los seres humanos, con otras especies y qué diferencia hay con el vínculo que tenemos con los perros, algo que hemos recorrido a lo largo de este podcast muchas veces. Por eso le pedí al doctor en psicología, Marcos Díaz Videla, autor de varios libros sobre la relación humano-perro, que nos dé una mano una vez más. Marcos, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de estar de vuelta acá en el podcast. Genial. Bueno, el episodio que grabamos hablaba puntualmente sobre este sentimiento de maternar con los animales, con los perros puntualmente, algo de lo que vos hablás en tus libros. Y quiero empezar preguntándote sobre los cachorros de todas las especies. ¿Por qué nos pasa cuando vemos una foca bebé, cuando vemos un jaguareté bebé o cualquiera que nos agarra como una ternura, como un sentimiento de querer abrazarlo? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese sentimiento transversal común con todas las especies? Bueno, los cachorros, las crías, tienen ciertas características que se denominan esquema infantil, que son las que nos dan cuenta de que se trata de una cría que es indefensa, que necesita cuidados. Los seres humanos y otras especies también tenemos un sistema que se activa ante estas características que nos impulsa a brindar estos cuidados parentales, que originalmente surgieron en el curso de la evolución para criar a nuestra descendencia, o por lo menos individuos de nuestra especie, pero el mecanismo es tan potente y es tan intenso que es poco discriminativo respecto de la especie. Entonces, poco importa si se trata de un bebé humano, un perrito, un patito o una foca. Si tiene ojos grandes, la frente amplia, cachetes redondeados, las extremidades más cortas, es medio regordete y medio torpe, lo vamos a querer agarrar, abrazar, apretar y cuidar. Se genera esa respuesta que se llama respuesta a lo adorable. Esto lo tienen especies de las más diversas, pero se ha incrementado en selección artificial durante la domesticación de distintas especies. Entonces, por ejemplo, si bien los lobos, las crías de lobos tienen estas características, las crías de perros tienen más todavía. Mirá. Porque durante la domesticación seleccionamos más. Y no solo las tienen de cachorros, sino que además las retienen más en la vida adulta. Eso es lo que se conoce como neotenia. Por ejemplo, creo que ahí había algo de eso en algunas especies de animales, como el bulldog francés o algunas otras que tienen ojos grandes, cara redonda, como que sostienen algo que en alguna forma también es un poco más parecido al humano, ¿no? De esa manera. Sí, ahí tenés dos cosas. Por un lado, características generales de todos los perros. Por ejemplo, en el curso de la selección artificial elegimos perros que fueron desarrollando musculatura en torno a los ojos que les permite tener los ojos más grandes, o por lo menos dar la apariencia de que son más grandes, y que tienen una mirada más triste o que nos conmueve un poco más. ¿Sí? Eso lo fuimos eligiendo artificialmente. En todos los perros está, en los lobos no está. Y después hay ciertas razas que también fueron seleccionadas para dar esta sensación de mayor dependencia y algunas características antropomórficas también, como el hocico más chato o el cuerpo gordito de un bulldog francés que parece un bebé. Y a esto le sumas además que las personas tendemos a sentir más apego por individuos que tienen dificultades o que tienen discapacidades o que tienen problemas. Entonces, razas como estas, que son más complejas en algunos aspectos de salud o que tienden a presentar complicaciones, no generan mayor apego, es decir, mayor tendencia a buscar estar cerca, a buscar protegerlos, a buscar darles seguridad.
Vos generalmente hablas de este vínculo, este sentimiento maternal con los perros. Quizás estaría bueno primero si nos puedes hacer una breve explicación de qué es este sentimiento maternal con una especie que no es la nuestra. Y después, si esto sucede también con, por ejemplo, una cabra, un cerdito, un jaguarete sería un poco complejo, hasta creo que es ilegal, pero sí puede llegar a suceder. Sí, en algún punto los animales silvestres, en contraposición a los domésticos, no deberían ser tomados como animales de compañía, no deberían mantenerse en cautiverio, salvo que haya una fundación con propósitos especiales, pero si no es ilegal, o sea, es ilegal tener una tortuga en casa, básicamente. O sea, no es un animal doméstico, no debería ser un animal de compañía. Bueno, y después, respecto de lo que vos preguntás, en sociobiología, la tendencia a brindar cuidados parentales a un individuo que no es descendencia biológica y directa se conoce como aloparentalidad. Esto puede desplegarse hacia individuos de la misma especie o hacia individuos de otra especie. Es decir, yo puedo adoptar un chico y paternarlo, y eso es una forma de aloparentalidad. Es mi hijo, claramente es mi hijo, nadie va a discutir eso, pero es una forma de aloparentalidad porque no es descendencia biológica directa. Ahora bien, también existe la posibilidad de que yo despliegue estos cuidados parentales con individuos que no son de mi especie. Y esto pasa también en la naturaleza. ¿Es súper común? No, no lo es. Lo cierto es que no lo es. A veces las interacciones de este estilo, interacciones parentales entre especies, duran poco tiempo, no se mantienen tanto en el tiempo y mayormente lo que se ve es que se dan en animales que están en cautiverio. Si no son animales domésticos, son animales que están en condiciones extrañas. En la naturaleza en un momento se decía que no existía, después se encontraron varios ejemplos. Existe, no es de lo más común. Con respecto a los seres humanos, nosotros evolucionamos como criadores cooperativos. Es decir, ancestralmente nuestras tribus de cazadores y recolectores, antes de que existiera la domesticación y los asentamientos permanentes, desplegamos funciones diferenciales entre los individuos. Vivíamos en grupos de 20 individuos, más o menos, quizá un poquito más, y cada uno tenía funciones especializadas. Había algunos que no podían ir a explorar terrenos, o ir a cazar, o ir a recolectar. Esos individuos tendían a desarrollar más habilidades del cuidado de los niños o los dependientes del grupo social. Desarrollar esa función era muy importante, porque los padres no podían estar ahí cuidando. Entonces el que estaba tenía que poder cuidarlo como si fuera un padre también. Y esto se fue transmitiendo de generación en generación y se fue incrementando. Como decíamos, las características infantiles lo activan, después por una cuestión antropológica o sociocultural lo fuimos fomentando también y tendemos a activarlo con individuos de diversas especies. Si estos individuos además desarrollan un sistema de apego con sus cuidadores primarios o un fenómeno de impronta, llamémosle en términos más etológicos, pues es más probable que se desarrolle una vinculación del estilo parental. Es decir, el humano va a tender a brindar estos cuidados y este individuo que identificó a ese humano como si fuera su cuidador, con independencia de que no tiene plumas, sino que es un humano con piel, pero no importa, se abrió el cascarón, lo vio, lo siguió y el humano lo alimentó y lo guió, se va a generar un sistema de retroalimentación entre los dos que va a dar lugar a esto. Pasa con un montón de animales domésticos, siempre y cuando haya habido esa exposición temprana. ¿Y en qué punto podemos dejar de decir que es una cuestión simplemente de cuidado a tener un vínculo que va más allá, ¿no? Que el ser humano tenga sentimientos, no te digo parentales, pero de decir, bueno, esta persona, este animal es alguien, parte de un vínculo que es parte de mi familia, que va más allá de simplemente un cuidado de veo un animal y me ocupo de él. Está bien la pregunta, la entiendo para dónde va, pero creo que es lo mismo. O sea, creo que las dos opciones que planteas están solapadas. La parentalidad, en definitiva, se refiere a la implicación de un individuo, sea un padre o quien ejerza esa función, en brindarle cuidados a otro, brindarle educación, procurar su seguridad, procurar su desarrollo. Entonces está muy solapada una cosa
con la otra. En definitiva, no es que cuando brindamos un cuidado parental porque sentimos la atracción del esquema infantil, lo hacemos de manera más fría, como podría ser, no sé, un cuidador de un zoológico que no le importan los animales, va, los alimenta, baldea la jaula y se va. No es que hacemos eso, lo hacemos con una implicación de sentimientos que implican cariño, que implican cierta confianza, que implican ternura, que implican calidez. Entonces está muy solapada una cosa con la otra. Vos hablás mucho de, bueno, recién dijiste esto de sentimiento, pero también algo que quizás está, no sé si es nuestra genética o en parte de cómo funciona nuestro cerebro, de decir como, bueno, veo a un ser con estas características y hay algo que se me despierta, ¿no? Que suena como instintivo. Sí. ¿Cuál es o sea, qué es lo que nos moviliza? ¿Hay un movimiento, hay un sentimiento que diga, bueno, a mí me está pasando esto emocionalmente y por eso me voy a hacer cargo? ¿O es algo que simplemente se activa en mi cerebro porque los seres humanos somos así, como también sucede en otras especies? No sé si por ahí es muy fina la pregunta, pero ¿qué es lo que opera? A ver, es un impulso. Es un impulso que está programado, que está cableado en el cerebro y que surge de manera espontánea incluso en niños. O sea, los niños ya lo tienen también. Entonces ya venimos programados con este impulso que es súper potente y que nos lleva a hacerlo. Es tan potente que en algún punto necesitamos poder cortarlo y desarrollamos una suerte de agresión tierna. Sí. En el momento en el que nos pasamos de ternura, llega un momento que nos desborda eso, entonces podemos agarrar como esas ganas de agarrar y apretar y revolver y como para cortar un poco el sentimiento por lo fuerte que es. A esto claramente le viene encima un procesamiento más cortical de la información, es decir, lo que surge primero de manera espontánea, impulsiva o innata o como muy rápido. Después le agregamos algo, pero no, es que a mí me gusta, no sé, que a mí siempre me gustaron, de chico yo siempre tuve, y le empezamos a agregar un montón de racionalización o de explicaciones, o intentamos encuadrarlo dentro de esquemas mentales que nosotros tenemos más conscientemente, ¿sí? Lo procesamos, lo pensamos un poco, pero la base es súper potente y es instintiva y muy impulsiva. Cambiando un poquitito hacia dónde vamos, me gustaría preguntarte acerca de qué nos pasa con las distintas especies en este sentido, ¿no? No es lo mismo lo que te sucede con una paloma que lo que te sucede con un colibrí. O ves una paloma y te genera rechazo en general, hay gente que las ama, y el colibrí, podemos decir que la gran mayoría de las personas lo ven y dicen, ay, mira qué lindo, y se quedan fascinadas y hay ahí una construcción distinta. Por supuesto que hay una diferencia estética, ¿no? De una construcción que es una construcción social. Pero ¿por qué el ser humano hace esa diferencia? Hay muchos casos de muchos animales, ¿no? No es lo mismo una rata que un hámster y así podemos seguir. ¿Qué nos pasa ahí? Mira, creo que del lado del humano hay actitudes diferentes hacia distintas especies que están moldeadas socioculturalmente. Por un lado, tenemos cierta atracción a animales con algunas características que ya está programada. ¿Sí? Por ejemplo, animales que tienen 2 o 4 patas nos gustan más que animales que no tienen patas o tienen más de 4. Bien. Y eso ya viene programado. O sea, un bebé le teme espontáneamente a las serpientes. Aunque no haya visto nunca una serpiente, le va a tener miedo y rechazo espontáneamente. ¿Sí? Y a un conejito posiblemente tenga ganas de agarrarlo. Eso ya está programado. Ya venimos con algo de esto, que es algo de preservación que fuimos desarrollando en el curso de la evolución. A eso le sumamos actitudes socioculturales. Las actitudes socioculturales diferencian a los animales de acuerdo a 2 variables. Por un lado, si son animales útiles o inútiles para los seres humanos. Animales como no sé, un perro de rescate o un perro que trabaja en terapia con niños, son animales útiles. Los vemos positivamente para nosotros. Claro. ¿Sí? Y después otros animales como podría ser, no sé, un gorrión, utilidad no le vemos, ¿sí? No nos sirve a nosotros un gorrión. Claro. Y por otro lado tenemos una cuestión más afectiva de gusto o disgusto que nos puede generar o gusto o rechazo o asco. Entonces,
Por ejemplo, tenemos un patito que nos parece más lindo, más atractivo, una foquita o un delfín que nos gustan mucho más de lo que nos puede gustar una rata, una araña, que nos dan como un asco o un rechazo, ¿sí? Entonces tenemos esta cuestión de agrado o rechazo y de utilidad o inutilidad. Sí, es útil y agradable, pues entonces socioculturalmente va a estar mucho mejor ubicado o va a haber actitudes mucho más positivas que si es un animal que nos parece desagradable y además inútil o perjudicial para nuestros intereses, ¿sí? Y una misma especie podría estar ubicada en dos cuadrantes muy diferentes en distintas culturas. No es lo mismo un perro de rescate en los Alpes suizos que un perro medio paria en Bangladesh, donde se considera como medio asqueroso que puede transmitir pestes. Y es un perro, en definitiva, ¿no? Pero socioculturalmente está muy marcada la diferencia de intereses en los dos casos. Ya que hablabas de esto de los perros, se me ocurre pensar en cuál fue o qué considerás vos la diferencia que hicieron los perros con el resto de los animales. Quizás con los gatos se dio que por lo menos en los últimos años ha crecido mucho su protagonismo en la familia, en las casas. Argentina puntualmente es un país que tiene, creo que es uno de los países, el país que tiene más personas con perros en todo el mundo, pero ¿cuál fue la inflexión o qué fue lo que sucedió con los perros para que sea el animal de compañía sobre el resto de las especies? Sí, y es en casi todo el mundo. Es cierto que algunos países como Francia, que se cree que tienen más gatos de compañía que perros. Perros y gatos son los más populares indiscutidamente alrededor del mundo, y los perros más. Hay algo muy diferente en los perros, que es que fueron domesticados antes que cualquier otro animal e incluso que cualquier planta. Antes que sembráramos una semilla, ya habíamos domesticado al perro. Y eso pasó con una diferencia de 20.000 años, o sea, muchos años de diferencia. Se calcula, el perro, no sé, hace 30.000 años, se discute un poco, más o menos, pero pongámosle 30.000 años, y la siguiente especie en ser domesticada, que pueden ser cabras, ovejas, 20.000 años después, o sea, hace 10.000 años. Y ahí, en ese momento, hace 10.000 años, se domesticaron muchas especies juntas. Entonces el perro vino antes, fue precursor, fue el primero de todos. Fue incluso antes de que nos asentáramos para domesticar. Lo hicimos estando en movimiento. Y en ese momento la convivencia íntima con los perros fue dando lugar a una coevolución. Es decir, nosotros íbamos modificando algunas características en los perros para que nos lleváramos mejor con ellos, y no nos damos cuenta que también modificamos características en nosotros para entenderlo mejor o para relacionarlo mejor con ellos. Entonces las modificaciones en uno llevan modificaciones en el otro, y así a lo largo de 30.000 años. Entonces hay algo que se dio con el perro que no se dio con las demás especies. Yo sé que los gateros aman a los gatos, me encantan, a mí también, pero evolutivamente es una diferencia abismal la que hay entre perros y gatos. Después de eso, sí se domesticaron otras especies. Los mecanismos de domesticación se discuten un poco. Lo que sí, hay ciertas características que tienen que tener los animales para poder ser domesticados y que no todos los animales tienen. En principio hay que convivir en el mismo nicho ecológico. Entonces, bueno, qué sé yo, no podés domesticar un tiburón, no hay chance. Después tiene que tener una dieta que el ser humano le pueda proveer. Entonces no podés domesticar un oso hormiguero, porque no le podés proveer la dieta. Digo, eso no pasó en el mundo, porque incluso habrá habido osos hormigueros mascotas, pero nunca dio lugar a un proceso de domesticación. La temerosidad, la agresividad que tiene un hipopótamo tampoco puede dar lugar a la domesticación. ¿Sí? Entonces hay un montón de características que pocas especies cumplen. El perro es una de ellas, claramente, pero que llegó a que otras especies no puedan ser domesticadas. Pueden ser amansadas, es decir, socializadas tempranamente con un humano como para reconocerlo como parte de su grupo social y más o menos no comérselo, no matarlo, y te digo más o menos, pero no mucho más que eso, porque hay otras características que no se están dando.
Sí, me hiciste acordar cuando dijiste eso de mi papá, que siempre me cuenta que cuando él era chico en el fondo de la casa tenían el gallinero, ¿no? Y que él era un niño y veía las gallinas y nada, eran unas gallinitas y era re lindo todo. Y bueno, cada tanto algunas de las gallinitas, además de dar huevo, algunas se la terminaban comiendo y era como, nada, era totalmente natural. Hoy quizás, y ahí, hacia ahí voy con mi próxima pregunta, que quizás entramos en un terreno un hielo muy fino, y es hablar un poco sobre qué opinás el veganismo. Precisamente lo que trata es de, bueno, especismo que tenemos y esta idea de que todos los animales, incluso los perros, a los cuales queremos tanto, están a nuestro servicio y a nuestra merced. Pero es algo que realmente yo siento que es muy difícil de poder instalar por cuestiones no solo sociales, sino también de una industria que está al servicio y alrededor de todo lo que es la producción de alimentos, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. Es complejo el tema, es súper complejo. En principio, lo que creo que todos podemos estar de acuerdo, porque hay mucho desacuerdo, entonces hay que buscar los puntos de acuerdo y construir a partir de ahí. Es que los demás animales merecen consideraciones morales. Y en eso deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Pueden sufrir? Sí. ¿Están en la tierra antes que nosotros? Sí. ¿Van a seguir estando después que nosotros? Sí. No somos la última especie en haber evolucionado. Siguieron apareciendo especies después que nosotros. No somos mejores. Habremos poblado todo el mundo y habremos sometido a un montón de especies, pero no somos mejores. En cualquier momento viene una peste como el COVID, pero un poco más potente y nos barre de la faz de la Tierra. No quiero tampoco ser apocalíptico, pero lo que quiero decir es que no somos tan especiales como para creernos que estamos por fuera de la categoría de animales y como para no considerar moral y éticamente a los demás animales. Ahora, cuando los vamos a considerar, hay muchísimas diferencias. Dentro del veganismo incluso hay corrientes muy diversas. Algunos tienen una actitud más del estilo que se llama sensocentrista, es decir, si el animal sufre o no sufre, o si esa especie sufre o no sufre, y en función de eso definen su criterio moral. Bien. Una planta no sufre, bueno, la puedo echar porque no sufre. ¿Sí? Una esponja marina no sufre, bueno, podemos producir esponja marina y comerla, porque no sufre. ¿Sí? Pero va a haber otros individuos que te van a plantear desde el veganismo una postura más ecocentrista. Obviamente van a decir, no, acá lo más importante no es si sufre o no sufre, sino un equilibrio natural dentro de un ecosistema. Eso trasciende el sufrimiento. Bueno, ok. Y después también hay subcorrientes. En mi caso a mí me pasa mayormente que las corrientes de veganismo me quieren. ¿Sí? Yo soy bastante consistente en mi pensamiento y en mi estilo de vida. Y yo soy vegano. Entonces mayormente no tengo dificultad. Pero hubo veces que en redes sociales me han llegado comentarios como cuestionando cosas que... No sé, creo que hay posturas que son muy diversas dentro del veganismo y a veces se adoptan posturas combativas que no construyen. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco a lo que es tu pregunta, creo que tenemos que buscar los puntos de acuerdo entre todos y todos estamos de acuerdo en que los animales sufren y deberíamos tener una consideración moral en el trato. ¿Sí? No podemos tener animales criados en condiciones de maltrato y sufrimiento para producción de la industria de la carne. Estamos todos de acuerdo en eso. No correspondería. No está bien, no es correcto. Que miremos para otro lado es otra cosa, pero si nos ponemos a pensar en la cuestión, y la verdad que no está bien que sufra. Si podemos evitar el sufrimiento de estos animales, deberíamos evitarlo, con independencia de si elegimos comerlos o no. Claro. Pero ya de por sí deberíamos evitarles el sufrimiento, o que el sufrimiento sea el menor posible. Bien, perfecto. Y después de ahí, bueno, se abre el debate para todos lados. Y es eso que vos decís también, ahí como, yo creo que en la humanidad en general, así como estamos hablando de este tema del veganismo, se puede hablar de cualquier otro tema en el cual hay tantas opiniones y está tan abierto y es a veces muy difícil tener algunos acuerdos por lo menos. Bueno, Marcos, el año pasado sacaste un libro. Sí.
¿En qué estás trabajando ahora? ¿Que nos puedes contar algo? Ahí está, ahí lo estamos viendo en la cámara. No te metas con los perrijos. Ese salió en 2024. Es un libro de divulgación científica. Quiere decir que, si bien está basado en información científica, está hecho de manera un poco más narrativa para que sea más divertida para el lector, y tiene un hilo conductor de principio a fin contando una historia, o por lo menos mi historia con mis perros Dalma, Janine y Diego Jr. Bien. Y algo de eso se ilustra a lo largo de los distintos pasajes. Y estoy escribiendo 2 libros. ¿2? Estoy escribiendo 2 libros, sí. ¿Sobre? ¿Te podemos decir o no? Todavía Estoy escribiendo un texto súper técnico, un libro muy, muy técnico, muy académico, y todo lo contrario, otro libro como muy para público general, muy entretenido e incluso muy comercial, porque está producido por un editorial que tiene mucha distribución y demás, y está buscando eso justamente. Así que me polaricé en las dos cosas. Vamos. Bien. Por un lado, a ver, no sé si llegan a salir este año el comercial, seguro que sí, porque si no me matan. Ese me matan. Pero el otro, que la estoy produciendo yo, no sé si vamos a llegar para este año o para el año que viene. Pero yo sigo escribiendo, me gusta mucho escribir. Así que creo que voy a seguir escribiendo toda la vida. Es de las cosas que más disfruto de hacer. Bien. Bueno, lo pueden encontrar a Marcos también en las redes sociales. Ahí en Instagram sube mucho contenido, sobre todo sobre sus perros, lo cual está buenísimo. Es arroba Marcos Díaz Videla. Perfecto. Todo junto, mi nombre y mis apellidos. De todas maneras, toda la info la van a tener en la descripción de este episodio una vez que esté publicado. También pueden, además de pasarse por las redes de Marcos, pasar por nuestras redes, @perrofeliz.ig, y ahí también van a poder encontrar el resto de los episodios, que tenemos muchos desde 2020, que estamos lanzando episodios, así que tienen muchísima información para poder aprender un poco más sobre convivencia, sobre lenguaje, sobre salud de los perros, y a partir de este año de otros animales. Además, ahí van a poder encontrar un pequeño enlace que los va a llevar a una página para poder hacer una colaboración para que este podcast siga creciendo y para que Pepo, que está acá atrás mío durmiendo, pueda ser súper feliz. Así que les agradecemos. Gracias, Marcos. No, por favor, bueno, gracias por la invitación, un placer, como siempre. Cuando lances el libro, grabamos un episodio, ¿te parece? Bueno, dale. Vuelvo para presentar el libro acá. Dale. Bueno, muchas gracias. Si te gustó este episodio, dale like, seguir y compartir. Nos ayuda mucho a seguir creciendo. Nosotros ahora nos vamos a pasear.